Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. No hay crecimiento en nuestras vidas sin cambio, y no hay cambio sin el poder de Dios que actúa a través de su Espíritu para hacer lo que necesita ser hecho. No basta con cambiar, no basta ni siquiera con desearlo o intentarlo. Necesitamos de la fuerza, del poder transformador de Dios. Es Dios quien nos cambia. No somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos simplemente por nuestra fuerza de voluntad. Requerimos de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la acción de Dios. Él es quien nos cambia de adentro hacia afuera. Este cambio, por supuesto, no sucede automáticamente. Es un proceso y requiere, sí, nuestro trabajo, nuestra vigilancia, nuestra constancia, pero más que eso, requiere nuestra paciencia y sobre todo la confianza, la certeza de saber que aunque no veamos esos cambios, hay un Dios que está obrando en cada uno de nosotros. Sigue abriéndote a Dios, sigue confiando en su gracia y deja que el Señor te siga cambiando. No pienses todavía qué tan lejos te falta por llegar. Más bien piensa en lo mucho que has avanzado, regocíjate en la obra de Dios y sigue creciendo. Y sobre todo, déjate cambiar día tras día por la fuerza de su amor. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 5 del 17 al 19. Escuchemos esta parte del Sermón del Monte, lo que Jesús hoy nos enseña a cada uno de nosotros. No crean ustedes, dice Jesús, que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Esta palabra es importante que nosotros la entendamos, porque hoy Jesús nos dice una gran verdad. Yo no he venido a abolir la ley o los profetas. En otras palabras, no he venido para invalidarlos. No he venido para suprimirlos. No he venido para reemplazarlos. He venido para darles su valor. Es decir, para darles su cumplimiento. Para darles su pleno sentido. Jesús ciertamente fue un hombre que no estuvo contra la ley. Por el contrario, Él la ratificó. Él la aceptó. Él la obedeció. Los fariseos le criticaron, ¿sí? Y buscaron destruirle, acusándole de quebrantar la ley. Pero no olvidemos que Jesús mismo en una ocasión va a decir: demuéstrenme en qué he pecado. Si alguien obedeció y cumplió la ley, fue Jesús. Y no solamente eso, no solo la vivió como practicante, Él también la enseñó como maestro. Es importante que nosotros entendamos esto. Él no vino a invalidar la ley, Él vino a ratificarla y sobre todo vino a darle su sentido más profundo. ¿Cómo sabemos nosotros incluso que Jesús enseñó la ley? Muy sencillo. En una ocasión dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, a partir del versículo 16, que un joven fue a ver a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Y le dice: pero si quieres entrar en la vida
obedece los mandamientos. Obedece los mandamientos. Es decir, Jesús no está en contra de la ley. No, Él no está en contra de la ley. Pero Él vino a darle su pleno valor, su pleno sentido. Es que si nosotros, por ejemplo, vemos lo que Jesús después nos va a enseñar cuando nos habla acerca del mandamiento más importante, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y luego dice, y el segundo es como como el primero, amar al prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas, ciertamente. Si tú te das cuenta y mira los 10 mandamientos, ¿qué son los 10 mandamientos? Básicamente es la ley del amor. Sí, para vivir los mandamientos correctamente, pensemos en los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con el amor a Dios. Y los otros 6 mandamientos con el amor al prójimo. Si te das cuenta, la ley se resume en amor. Es amor a Dios y es amor al prójimo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él vino también a enseñarnos ciertamente que no basta con cumplir la ley de una forma externa. Él vino a incluir incluso nuestros pensamientos y sentimientos en el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley, en otras palabras, no debe ser solo una cuestión externa, sino también interna. Fundamental esto. No olvidemos un ejemplo que Jesús en cierta ocasión puso y lo encontramos allí mismo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, cuando Jesús dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Es decir, Jesús va mucho más allá de matar, del simple acto de matar. Ya enojarse, ya el enojarse o el insultar a un hermano, ya nos coloca en la misma situación de un condenado. Sí, básicamente, del que mata a una persona. Jesús va mucho más allá. Él no vino a abolir la ley. Vino a revestirla de su verdadero sentido. Vino para que nosotros no solamente la cumpliéramos de forma externa, sino desde el interior y la pudiéramos vivir desde allí, desde esa dinámica de una relación interna profunda con Dios, de amor a Él y de amor a los demás. Y es que así es como la ley, hay que cumplirla. Desde esa dinámica de una relación de amor con Dios, pero también con el prójimo. Porque si no es desde ahí, ciertamente será una ley muy pesada que tenemos que cumplir. Será esto una carga difícil de llevar. Pero cuando lo asumimos desde esa parte interna, basada en una relación de amor con Dios y con los demás, es mucho más fácil cumplir con lo que Dios nos manda. Jesús no vino a decir, no cumplan. No, Él no vino a reemplazar ni siquiera la ley. Él vino a darle su verdadero valor. Pero no olvidemos algo, y esto es fundamental. El término de la ley es Cristo. El término de la ley es Cristo. Es decir, que la ley fue como una tutora que vino a enseñarnos. Pero la ley culmina en Cristo. Y esto es lo que vamos a leer nosotros en la palabra de Dios, precisamente en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 4. Dice el apóstol, porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Importante esto, porque la ley llega a su término con Cristo, es decir, el fin de la ley es Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Va a decir también Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Por supuesto, cumplimos con los mandamientos, cumplimos con la ley. Porque todas esas leyes, todos los profetas, lo que ellos nos enseñaron, sabemos que es parte de la verdad de Dios. Son las Sagradas Escrituras, ¿no? No olvidemos que la ley y los profetas, básicamente, cuando Jesús utiliza esta expresión, la ley o los profetas se refiere a las Sagradas Escrituras, se refiere básicamente a la palabra de Dios. Y Él no vino a decir, no más, ya esta palabra no tiene validez. Él no vino a invalidarla, no, Él vino a darle su valor. Creemos, y es lo que Jesús nos enseña, que la palabra de Dios
¿sí? Es eterna. Es decir, la palabra de Dios permanece, no se acaba, no se acaba. Importante esto, la palabra de Dios es eterna, pero también la palabra de Dios ha sido escrita con intención, es decir, está destinada a cumplirse. Pero también la palabra de Dios tiene una autoridad absoluta, de ahí que hasta la más pequeña letra hay que cumplirla. Pero la palabra de Dios también es fiel y digna de confianza, es decir, todo lo que nos dice se cumple. Por eso hay que obedecerla, pero la obedecemos desde esa dinámica de una relación con Cristo, porque en Él la ley encuentra su pleno valor. El término de la ley, el fin de la ley es Cristo. Y ahora vivimos bajo la ley de Cristo y es la ley del amor. Amor a Dios, amor a los demás. Que el Señor hoy a través de su Espíritu nos permita vivir en este tiempo de Cuaresma bajo esa ley. Que no simplemente nos contentemos con cumplir una ley o una ceremonia externa, que por el contrario, todo esto que hagamos externamente esté motivado desde una relación interna con Dios que nos mueve a ser cada día mejores. Jesús cumplió la ley, nunca se te olvide. Él cumplió la ley moral porque fue perfecto, nunca cometió pecado. Y con su muerte sacrificial cumplió también la ley ceremonial. Y fue a través de ese sacrificio y su muerte en la cruz que nosotros hemos sido justificados para vivir por siempre bajo la ley de su amor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que sigamos perseverando en esta Cuaresma en nuestro caminar con el Señor. Y recibe su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.